Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y hoy te traigo un nuevo video donde vamos a hablar de un tema que suele ser un poquito confuso, presentar algunos desafíos para el estudiante de español como lengua extranjera, y es la pronunciación de algunos sonidos que son muy similares. Vamos a ver letras diferentes que se pronuncian con sonido semejante o casi idéntico. Voy a traerte algunos ejemplos prácticos, también con audio, para que puedas observar cómo pronunciar correctamente con diferentes acentos hispanohablantes. El primer grupo, vamos a ver, es el de los sonidos de B y V. Esas dos letras diferentes tienen una pronunciación casi idéntica. Entonces yo digo, por ejemplo, burro y vaca, todo con sonido de B, ¿sí? En la mayoría de los casos, ¿sí?, no tienes que preocuparte mucho por diferenciarlas cuando vas a pronunciar. Pronuncias con tus labios ligeramente abiertos, sin necesidad de hacer esa explosión de aire. V. Decimos burro y vaca, todo con un sonido semejante al de la letra B. Y te he traído un grupo de palabras para que observes su pronunciación. Las palabras son barco, vaca, bello, bello, bota, bota, basta, basta y beso, vaso. Ahora vamos a escuchar. Barco, vaca. Bello, bello. Bota, bota. Basta, basta. Beso, vaso. Acabamos de escuchar un hablante nativo de España. Ahora vamos a escuchar a un hablante nativo de México. Barco, vaca. Bello, bello. Bota, bota. Basta, basta. Beso, vaso. Muy bien, ahora voy a presentarte frases ejemplificadoras y voy a darte un espacio corto de tiempo para que pronuncies después de mí. La primera frase dice así: el barco está lleno de vacas. Esta bella mariposa tiene vellos en las alas. Voy a votar antes de usar las botas. Su paciencia es vasta y su amor es vasto. Me dio un beso y me pasó el vaso de agua. Muy bien, y ahora vamos al segundo par de sonidos, que también suelen ser un poquito más confusos. Tenemos la R simple y la R que es vibrante. Generalmente cuando la R está al inicio de la palabra es una R vibrante, como si fuera con un sonido de motor. Rosa, ratón, ¿sí? Y cuando está en el medio de la palabra, la R es la R simple, la R suave. Por ejemplo, en la palabra caro. Pero si quieres darle ese sonido más vibrante, más fuerte, de motor, en el medio de la palabra o casi al final de la palabra, tienes que escribirla dos veces, como es el caso de la palabra carro o tierra o territorio. ¿Quieres un consejo? Puedes practicar estas palabras que voy a mostrarte a continuación frente al espejo. O, por ejemplo, un par de palabras como pero y perro, como caro y carro. Las palabras que te he traído son caro, carro, para, parra, pero perro,
coro, corro, cara, carra. Y ahora, a continuación, vas a escuchar. Por ejemplo, un nativo de Argentina diría así. Caro, carro. Para, parra. Pero, perro. Coro, corro. Cara, carra. Ahora vas a escuchar un nativo de Costa Rica. Caro, carro. Para, parra. Pero, perro. Coro, corro. Cara, carra. Y ahora voy a mostrarte estas palabras en contexto a través de estas frases. El carro nuevo es muy caro. La parra está para cosechar. Quiero un perro, pero mi madre no quiere. Corro todos los días con los chicos del coro. La actriz tiene una cara sonriente y alegre mientras se desplaza en la carra. La diferencia entre R y R doble, que es un dígrafo porque las dos forman o emiten un único sonido, de ese sonido fuerte, vibrante de motor, con la práctica se vuelve más natural. Entonces, luego voy a darte algunos consejos para que practiques la pronunciación de estos sonidos similares. El siguiente par de sonidos y el último que vamos a ver en el video de hoy es S y Z. En la mayoría de los países latinoamericanos, hispanohablantes, la S y la Z se pronuncian con un sonido semejante al de la S, ¿sí? Por ejemplo, la palabra zapato se escribe o comienza con Z, pero nosotros la pronunciamos como si fuera una S y decimos zapato. Ya en España no acontece lo mismo, ¿sí? La Z tiene un sonido como si fuera el de la TH del inglés, de la palabra think o thinking. Entonces ellos dicen zapato. En América Latina, hispanohablante, nosotros tenemos el ceseo, o sea, S, Z, C seguida de E, C seguida de I, se pronuncian como si fuera una S. Casa, zapato, sol. Y en España ellos tienen el ceceo, entonces pronuncian todo con un sonido semejante al de la TH del inglés. Casa, zapato, sol. Entonces voy a traerte ahora las palabras, el grupo de palabras que vamos a practicar. Casa, 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 seso, seso, rosa, rosa, pozo, pozo, sierra, sierra. Fíjate que yo, como soy argentina, yo pronuncio todo con un sonido semejante al de la S. Ahora, vamos a escuchar la diferencia entre un español y un latinoamericano, que en este caso es un colombiano. Pero aquí en América Latina todos pronunciamos con ese sonido de S, ese par de letras, ¿no? Entonces en España dirían así. Saba, caza, seso, ceso, rosa, roza, pozo, pozo, sierra, cierra. Y en Colombia. Casa, casa. Seso, seso. Pozo, pozo. Sierra, sierra. ¿Lo has visto? Entonces ahora vamos a practicar con estas frases y tú vas a pronunciar después de mí. La casa está lejos del campo de casa. Un español diría, la casa está lejos del campo de casa. Con seso claro, ceso mis quejas. La rosa, rosa, el borde de la mesa. Un español diría, la rosa, rosa, el borde de la mesa. El pozo del café cayó en el pozo. O, en España, el pozo del café cayó en el pozo. Cierra la puerta antes de usar la sierra. En España, cierra la puerta antes de usar la sierra. Entonces, si quieres saber más
sobre la diferencia entre ceseo y ceseo, aquí en el canal vas a encontrar otros videos. Y también quería invitarte a que accedas a esta entrada en mi sitio web para que puedas volver a escuchar la pronunciación de los grupos de palabras. Vas a encontrar también un diccionario en línea para encontrar o procurar el significado de las palabras desconocidas. Y mis consejos son: escucha, porque la repetición es clave, ¿sí? Cuanto más practicas, cuanto más escuchas, más naturalmente puedes pronunciar. Repite las palabras hasta que suenen naturales y grábate. Puedes escuchar tu propia pronunciación para corregirte, compararlas con hablantes nativos. Recuerda que la práctica hace al maestro, ¿sí? Suscríbete al canal. Gracias a todos los que vean este video, y si te ha parecido útil el contenido, compártelo y déjame un me gusta. Un abrazo y hasta el próximo video.